Historia del diseño gráfico. Yo lo he dividido en tres etapas. La primera etapa es la etapa de nuestros antepasados. Esta etapa se da gracias a nuestros antepasados, ya que ellos representaban gráficamente sus experiencias diarias. Como soporte físico utilizaban inicialmente la piedra, pero pues obviamente pronto buscaron otros tipos de materiales que permitieron una mayor facilidad de uso y una mayor portabilidad, como lo eran los papiros o los pergaminos. La segunda etapa es la etapa de la imprenta. Después Johann Gutenberg inventó la imprenta. Esta era capaz de reproducir en grandes cantidades un documento. Era como una fotocopiadora. Esto hace posible el acceso a este documento a muchas personas. Este documento debía resultar de forma lógica, clara, armoniosa y bella. Y pues esto trajo consigo la aparición de unos profesionales especializados en su manejo, los tipógrafos y los cajistas, tal vez los primeros diseñadores gráficos, ya que se encargaban de componer los diferentes elementos que iban a formar una obra, de forma de que ésta resultara lógica, clara, armoniosa y bella. La tercera es la revolución industrial. Con la aparición de la revolución industrial aparecen nuevas fábricas, lo cual hace posible la publicidad, y esto conlleva a la creación de afiches que fuesen llamativos e impactantes. Los afiches deben de ser llamativos e impactantes para poder llamar la atención del público y poder que el producto sea consumido. Podemos ver en las imágenes algunos ejemplos de los primeros afiches publicitarios que se hacían. Como podemos ver, al lado de la izquierda está el afiche de Coca-Cola, en el medio hay uno de chocolates y en el lado derecho hay un afiche de sombreros. Podemos ver cómo eran estos afiches. Debían ser impactantes para poder que las personas se fijaran en ellos. Formas básicas del diseño gráfico. Tenemos la forma, la dimensión, el color y la textura. La forma está definida por disposición geométrica. La forma de una zona o contorno va a permitirnos reconocerlas como representaciones de objetos reales o imaginarios. Podemos ver tres imágenes en las que se ilustra mejor. Podemos ver la imagen de la izquierda, que son las formas más utilizadas, que son formas geométricas. Podemos ver la forma de la mitad. Esta es una imagen que podemos ver cómo se puede constituir una imagen y se puede ver mucho más bonita con la unión de varias formas geométricas, y la imagen de la derecha lo ilustra un poco mejor. Podemos ver que hay un cuadrado externo, un cuadrado en el centro y el resto de la imagen está compuesta por triángulos. Podemos ver que las imágenes se ven mucho mejor si unimos los diferentes tipos de formas que existen. Podemos ver que también se utilizan los logos de las empresas. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Podemos ver Volkswagen, podemos ver Android, podemos ver Coca-Cola y podemos ver redes sociales abajo. En fin, lo que tratamos de decir es que la unión de estas figuras o de formas geométricas puede darnos muchas cosas, como lo podemos ver aquí. En este caso son logos de empresas. Como lo vemos en Coca-Cola, la parte exterior es un rectángulo, las redes sociales son cuadrados, Android utiliza muchos y Volkswagen son dos círculos. La dirección es una proyección plana o espacial de una forma con continuación imaginaria de la misma aún después de su finalización física. Puede ser horizontal, vertical o inclinada en diferentes grados. Podemos ver, por ejemplo, en la imagen lo que les mencioné anteriormente, que tiene una continuación imaginaria aún después de su finalización física. Podemos ver que en la imagen ya podremos imaginarnos cómo terminará solo observándola. Podemos ver que se va inclinando verticalmente, y ya dentro de nuestra mente podemos imaginarnos cómo va a terminar eso. El color es muy importante, ya que este nos permite diferenciar los objetos de la imagen con mayor precisión. Esto ayuda también a que la imagen o lo que se diseña se vea un poco mejor. Podemos ver, por ejemplo, en la imagen número 1 cómo que se ve muy bonita, ya que los colores que en lo que nos llama la atención son los colores fuertes, más no los colores opacos. Los colores opacos o el fondo es lo que hace que los colores fuertes resalten un poco más. Podemos ver en la derecha que también pueden hacer combinaciones entre colores para que pues el color se vea un poco diferente, no se vea tan parecido siempre, no sea el mismo siempre.
La textura. La textura se refiere a la superficie de la forma. Esta puede ser plana o suave o decorada o rugosa. Podemos ver, por ejemplo, la primera imagen, que es una textura rugosa. Esto es una textura rugosa porque nos da la impresión de que la podemos tocar por más de que sea una imagen. Nos hace ver como si fuera en 3D. Abajo tenemos la textura suave, que podemos imaginarnos que es una especie de cobija o de algo muy suave. También nos da la impresión de que se puede tocar. La textura plana, a la derecha, la primera imagen, podemos ver que es como una especie de madera recién lijada. Pues la madera en sí es muy lisa, entonces eso nos da la impresión de que sea muy lisa, así en sí no la tengamos físicamente. Abajo podemos tener la decorada. Esta puede variar según el gusto de la persona, puede tener el tipo de decoración que la persona desee, dependiendo de sus gustos. El punto es un elemento gráfico básico que conforma la unidad mínima de la composición visual. Este puede verse intensificado por su color, el tamaño y su disposición en el plano. Por el principio de agrupación puede construir formas, contornos, tonos y colores. El punto tiene algunas características. Una de estas es que cuando se encuentra solo en el plano tiene un gran poder de atracción. Otra es que si se añade otro punto en el mismo plano produce una sensación de tensión, o sea, un poco de estrés. El tercero es que da lugar a la conformación de otros conceptos como el color cuando aparecen varios puntos en el mismo campo visual. Podemos ver, por ejemplo, en la primera imagen que uniendo varios puntos podemos formar una flecha que señala hacia la derecha. En la última imagen podemos ver lo que le explicaba ahora, lo de que dos puntos en el plano generan un poco de tensión. Podemos ver en la imagen del medio que el punto que es más grande y que es un poco más oscuro es como el que más llamativo, es como el más llamativo y el que produce un poco más de... les explicaré mejor esto en unas imágenes que les mostraré más adelante. También tenemos aquí algunos ejemplos de puntos. Como podemos ver al lado izquierdo tenemos a Coca-Cola formando una propaganda, pues un afiche publicitario con muchos puntos. En el medio tenemos una propaganda como una especie de café con varios tintos, podríamos decir. Abajo está lo que les explicaba, que un punto solo en un plano genera un gran poder de atracción, y podemos verlo mucho mejor, por ejemplo, en el afiche publicitario de Pepsi, donde se muestra que el punto de Pepsi, que es un poco grande con color, apenas nosotros vemos la imagen, nos sentimos atraídos por este punto y lo vemos, y eso pues es una gran estrategia, ya que obliga a la persona que lo ve a leer lo que dice. Por ejemplo, nosotros lo vemos, esto nos obliga a leer Pepsi Mundo, o sea que es muy efectivo en la publicidad. La línea. La línea podemos definirla como la unión o aproximación de varios puntos que definen direccionalmente la composición en la que la insertemos. Es un elemento indispensable en el diseño gráfico. Sus principales elementos son la dirección con respecto a la página, su longitud, su grosor, su espesor, su forma recta o curva y su color. Tenemos, por ejemplo, varios tipos de rectas, de líneas. Aquí les estaré mostrando algunas, como la recta, puede ser vertical, horizontal o diagonal. Tenemos la línea quebrada, que es como una especie de zigzag. Tenemos la línea curva, tenemos la línea ondulada, que es la unión de varias líneas curvas, y tenemos por último la línea mixta, que es la unión de varias líneas, de todas las líneas que estamos viendo a continuación. Con todas estas líneas podemos formar imágenes como la que estamos viendo a la derecha, que está formada más que todo por líneas curvas, pero en realidad también tiene líneas rectas, quebradas, curvas, onduladas. Básicamente está formado por las líneas mixtas, ya que tiene de todo tipo de líneas. El contorno se puede definir como un objeto gráfico creado cuando el trazo de una línea se une en un mismo punto. Todo contorno delimita dos zonas,
una acotada, el conjunto y su interior, y otra infinita, el fondo, creándose un submundo gráfico particular en cada forma definida por cada contorno. Las cualidades gráficas de un contorno estarán definidas por las líneas que lo crean y las propiedades de estos. Por ejemplo, podemos ver que en la primera imagen el contorno y su interior, la forma acotada sería color azul y su interior sería de color verde, y la parte infinita del fondo sería de color blanco, mientras que en la imagen de la derecha la forma acotada, el contorno es de color azul y su interior es de color verde, y la parte infinita, el fondo, sería de color transparente, ya que esta no contiene un fondo en sí. Entonces es un fondo transparente, o sea, de tipo PNG. Tipos de contornos. Tenemos dos tipos de contornos, el contorno mixto y el contorno orgánico. Podemos ver, por ejemplo, el contorno mixto. Son los que están compuestos por varios tipos de contornos. Por ejemplo, el logo de Movistar, podemos ver que está su contorno mixto, ya que se da por círculos o curvas, líneas curvas. El contorno orgánico, los contornos orgánicos son aquellos formados por curvas libres, como podemos ver en la primera imagen. Los contornos orgánicos son los más vistos en la naturaleza y los que podemos encontrar con más facilidad. Podemos ver en la imagen de la derecha que los contornos orgánicos, con estos contornos podemos formar imágenes muy ricas en diseño gráfico. Proporciones. Las proporciones son relaciones que establecemos entre una figura. Dos figuras son proporcionales si cada uno de sus lados y ángulos se relacionan entre sí de la misma manera. Por ejemplo, podemos ver en la imagen de la izquierda que el lápiz está casi está un poco más grande, ya que se encuentra, según eso, a una distancia de 2 metros. Mientras que en la imagen de la derecha podemos ver que el lápiz está un poco más lejos, ya que se encuentra una imagen a una distancia de 4 metros. Eso lo podemos observar también en la vida real. Por ejemplo, cuando tú ves a una persona que está muy lejos, su lado es más pequeña, mientras que ves que se va acercando, cada vez la ves un poco más grande. Tipos de proporciones. Proporción por tamaño. La forma más directa de marcar proporciones es mediante el tamaño relativo de los elementos. Los elementos más grandes, altos o anchos, tienen una carga visual superior a los más pequeños, cortos o finos, creándose unas de atracción más intensas. La proporción por color. Podemos definir distintas áreas tonales útiles para distribuir de forma adecuada toda la información gráfica. En este sentido, los colores puros y saturados tienen mayor peso visual que los colores claros, ya que van a ser el punto de atención. Podemos ver también en la imagen de la izquierda que lo que está más grande es el punto de atención de esta imagen. O sea, cuando tú la ves te llama la atención y ves más el de la izquierda que el de la derecha. Y podemos ver que en la proporción por color, el color que te llama más la atención sería el rojo. Cuando tú lo ves, el que te impacta más o el que hace que tú veas más es el rojo. El que uno observa más es el rojo, ya que es un poco más oscuro. Proporción por regularidad. Las formas regulares tienen menor peso que las irregulares. Como lo podemos ver en la imagen, la imagen de la izquierda tiene menor peso que la imagen de la derecha. Entonces eso también se va a ver relacionado en cuál atrae más al momento de ver la imagen. Proporción por alargamiento. Las formas alargadas y angulares alargan el campo de visión creando zonas dominantes. Como podemos ver en la imagen que te llama más la atención es la imagen de la derecha, ya que es una imagen a la que se le ha hecho una especie de cambio y se han alargado ciertas partes. Entonces esto es importante para hacer que la persona que la ve se sienta atraída hacia esto. La escala. La escala se define como la relación entre las proporciones de los elementos visuales de una composición. El
El concepto de escala no se refiere solo a la relación entre tamaños de dos o más elementos, sino también a la relación entre colores, formas, entre otros. En una composición gráfica, la escala usada es igualmente importante tanto para distribuir el espacio de diseño de forma acertada como para dar equilibrio de proporciones a los elementos. Un error muy común es que a veces se ponen imágenes demasiado grandes y tampoco se debe exagerar tanto. Debemos ponerlas de forma equilibrada. No se puede poner ni muy pequeña ni muy grande, ya que esto va a hacer que se vea feo, sobre todo en las páginas web. Ahorita les explicaré más acerca de la escala en las páginas web con unas imágenes que tengo para ilustrar eso. Escala en las páginas web. Como podemos ver en estas imágenes, la imagen de la izquierda está muy bien distribuida, ya que la escala hace que, por ejemplo, el tamaño que del logo se vea bien, el número de teléfono se vea bien, las barras de herramientas estén bien, el tamaño esté perfecto y se pueda leer. Lo mismo podemos ver en la imagen de la derecha. Podemos ver que el logo es legible, el número es legible, las barras de herramientas son muy legibles, y esto es muy importante, ya que si se exagera con el tamaño se va a ver mal, y si se disminuye el tamaño se va a ver, no se va a poder leer bien. La aurea. Esta es usada para obtener escenarios de trabajo con proporciones equilibradas. Esta se hace en contemplar un área rectangular y dividirlo en tres partes. Como podemos ver en la imagen de la derecha, así básicamente es una aurea, es el diseño de una aurea. Y podemos ver en la imagen de la izquierda que es muy utilizada en las páginas web, ya que le da un poco de orden a estas. Como podemos ver, eso es en la página de Twitter, lo está dividiendo en tres partes iguales: el lado de la izquierda, el lado de la derecha superior y el lado de la derecha inferior. Esto ayuda a darle un poco más de orden a la página y hacer que esta se vea un poco como con un poco más de proporción. Tenemos también la escala de colores. Dentro de esta se encuentra la escala acromática. La escala acromática es aquella que modula los colores grises neutros. Después estaría la escala cromática, que es aquella creada con el respecto a la tonalidad de todos los colores. La escala monocromática es la que muestra una variación en la intensidad de un mismo color, y la escala policromática es la que muestra una variación en la intensidad de varios colores. El contraste permite resaltar el peso visual de una composición mediante la oposición o diferencia apreciable entre ellas, permitiendo atraer la atención del espectador hacia el dibujo. Como podemos ver, por ejemplo, en la imagen de la izquierda tiene poco contraste y por tanto no es tan llamativa, mientras que la imagen de la derecha es un poco más llamativa y permite obtener la atención del espectador. El contraste de tonos. Se obtiene el contraste entre elementos que poseen tonos, claridad, oscuridad, opuestos, que contiene tonos opuestos. Podemos ver, por ejemplo, la primera imagen, el color blanco resalta más sobre el color negro, y podemos verlo también en la imagen de la derecha. Podemos ver exactamente lo mismo, que el color blanco resalta más sobre el color negro. El contraste de color. El contraste creado entre dos colores será mayor cuando más alejados estén del circuito cromático. O sea, por ejemplo, un negro blanco contrastará más que un negro gris, se verá mucho mejor, ya que están más alejados en el círculo cromático, que es el que les estoy mostrando en la imagen de la izquierda. El contraste de contornos. Los contornos irregulares destacan de forma importante sobre los contornos regulares o reconocibles, como lo vemos por ejemplo en la imagen del gato. El rectángulo es un contorno regular, y el gato, por ser un contorno irregular, contrasta más sobre el contorno regular, que sería el rectángulo. Podemos verlo también en la imagen de la derecha. Contraste por escala. Este sistema de contraste no es muy usado en las páginas web, donde se busca siempre la escala adecuada, pero sí es frecuente en fotografía y pintura. O sea que este se usa más que todo en el arte y no es muy usado en la tecnología. Las simetrías es la disposición espacial regular y equilibrada de los elementos que forman la composición gráfica.
Las figuras simétricas son figuras regulares cuyas mitades izquierda y derecha se pueden obtener por reflexión del espejo. Esto quiere decir que lo que está tanto a la derecha como a la izquierda debe ser lo mismo. Por ejemplo, lo podemos ver en la imagen número 1, que si hacemos una raya en la mitad, lo que se encuentra a la derecha debe ser igual a lo que se encuentra a la izquierda. Y pues lo podemos ver también en la imagen de la mariposa, la cual ya nos trae la raya a la mitad. Ejemplos de simetría en las páginas web. Podemos ver que las simetrías son muy utilizadas en las páginas web y son muy importantes. Como lo vemos por ejemplo en la imagen número 1 hay simetría, ya que si partimos a la mitad del rectángulo de abajo va a haber tanto mismo a la derecha como a la izquierda. Tal vez no las mismas imágenes porque esto se debe hacer para que no quede como muy saturado, no quede muy parecido ambas mitades, sea algo de diferencia. Lo podemos ver también en la segunda imagen. Los revólveres están, también hay una simetría, pero pues por ejemplo podemos ver que las balas hacen que sean un poco diferentes, ya que la idea no es que estos dos sean muy iguales, porque esto hace que la página se vea mala o se vea fea. Esto debe tener un poco de originalidad y esto es lo que, por eso es que meten las balas en sitios así para darle diferencia. Las agrupaciones como su nombre lo indica, se usan para agrupar y dar un orden a lo que estamos diseñando. Esto hace que lo que se diseñe se vea mucho mejor. Las agrupaciones son más que todo utilizadas en el diseño de las páginas web. Las agrupaciones pueden basarse en diferentes criterios. El primero es la proximidad. Tendremos que agrupar aquellos objetos que están próximos o cercanos entre sí. El segundo es la continuidad. Nuestra mente tiende a agrupar aquellos elementos que tienen una continuidad significativa. El tercero es la semejanza. Tenemos que agrupar los elementos iguales o parecidos. El cuarto es la simetría. Tendremos que agrupar los elementos para que parezcan ordenados formando figuras conocidas. Podemos ver por ejemplo en la imagen que hay una agrupación muy buena, ya que nos dice que debemos agrupar los elementos parecidos. Ya en el lado derecho están agrupando cuadrados, en el lado izquierdo los rectángulos, y ese que debe ir de forma continua. Los temas deben de ser relacionados uno con otro. Arriba también estamos agrupando los rectángulos en la barra y está muy bien agrupado todo en sí. Así debería ser una agrupación.